Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y está con nosotros el exministro de Energía, Iván Rodríguez, para hablar de ese tema. Gracias por acompañarnos, ingeniero. Buenos días. En principio, lo que le quiero preguntar para empezar es, ¿esta ley sí se la puede catalogar como una ley antiapagones, como ha dicho el presidente de la República? Muy buenos días, gracias por la oportunidad. A mi criterio, no es una ley antiapagones porque el problema del sector eléctrico no solamente es cuestión de una ley apropiada, más allá de que esta ley le da mucho énfasis a la parte de generación. Entonces, lo que quiero comentar es que en el sector eléctrico no solamente hay problemas con generación, hay problemas con la transmisión y hay problemas con la distribución. Además, el problema del sector eléctrico no solamente está en tener una ley apropiada, sino que hay una falta de gestión sobre todas las cosas. Hay una rotación muy alta de funcionarios que significa politización. Hay falta de financiamiento y esta ley no cubre todos los aspectos que le acabo de mencionar. Además que tiene una clara dirección hacia la generación de energías alternativas no convencionales, hacia la participación del sector privado. Lo primero debería ser organizar lo que se tiene casa adentro, lo que tiene el Estado, corregir las falencias y modificar las carencias para tener por lo menos una mejor y más eficiente, no solo generación, sino transmisión y distribución de energía eléctrica del Estado. Sí, yo le indicaba, efectivamente, como usted señala, le da mucho énfasis a la generación renovable no convencional. En otras palabras, pues es toda la paneles fotovoltaicos, energía solar, energía eólica, algo hidroeléctrico en menor capacidad, ¿no? Pero yo le doy mucho énfasis a la parte de gestión. Y si usted me permite, déjeme leer un documento que fue entregado a la Asamblea por parte de la Agencia de Regulación. Dice, la fusión de las agencias de energía y del Ministerio Rector debilitó la gestión de regulación y control de los sectores estratégicos del país. Por tanto, es urgente la decisión de las tres agencias de energía. Desde el punto de vista de la agencia, parte del problema es tener una sola agencia para que analice el sector eléctrico, el sector de hidrocarburos y el sector de minas. Existe un decreto y consecuentemente pues el decreto puede ser derogado de la misma manera como se lo hizo. A pesar de que la agencia de regulación considera que parte del problema es tener una sola agencia, sin embargo, en la ley enviada por el Ejecutivo, ni tampoco hacen ninguna acción para derogar esa ley y que haya una agencia solamente encargada del sector eléctrico, que realmente yo estoy de acuerdo. Esa agencia, según la ley, debe ser financiada por los actores del sector eléctrico cuando esa agencia también habla de hidrocarburos y habla de minas. Un tema importante, por ejemplo, en la ley es el tema ambiental, que lo saca el Ministerio del Ambiente y lo pone en la Agencia de Regulación. Déjeme leer otra cosa. El Estado ecuatoriano ha entregado títulos habilitantes por 1.978 megavatios. No existe la certeza de la entrada de operación comercial. Esto es absoluta gestión, no es cuestión de ley. Entonces usted puede tener la mejor ley del mundo, que si no hay gestión, estamos caminando sobre el mismo terreno, ¿no? Claro. Existen otros comentarios, por ejemplo, de la cantidad de plantas térmicas que están fuera de operación. Y la ley no trata con mucha fuerza ese tema. O sea, dice que es prioritario darle espacio a todas aquellas centrales que están en construcción en más del 50% y todas las que necesitan mantenimiento, pero no enfoca el problema de una manera fuerte, ¿no? Nosotros tenemos más de 400 megavatios fuera de servicio que tienen más de 50 años en la costa. El sistema, además de la hidroelectricidad, necesita generación térmica por razones técnicas. Todo el mundo lo conoce, pero esta ley no enfoca ese problema. Por ejemplo, en distribución hay un problema muy fuerte. Aquí en Guayaquil, los transformadores están trabajando a plena capacidad. Si usted tiene un proyecto inmobiliario o una urbanización,
y quiere desarrollarla, lo primero que necesita es pedirle a la empresa eléctrica, a la empresa distribuidora, la factibilidad del servicio. Si no, no lo puede desarrollar. El problema de distribución es muy fuerte, ¿no? A tal punto que las empresas inmobiliarias, para desarrollar un proyecto, lo primero que deben es buscar que el transformador o la subestación tenga la capacidad suficiente, ¿no? Sin embargo, la ley no trata nada del tema de distribución. Transmisión. Tenemos un préstamo CAF de $200 millones que solamente abastece al 20% del sector agricultor. Ese sector que está trabajando con diésel. Si nosotros tenemos problemas con el tema del diésel, lo lógico sería tratar de fortalecer y de conseguir préstamos en otras multilaterales para tener líneas de transmisión y que ese sector pueda acceder a la energía. Sin embargo, esta ley no lo trata. Entonces, como le digo, el problema no solamente es generación, el problema es transmisión, que no es adecuadamente tratado, el problema es distribución, que casi no lo menciona, y en lo que respecta a generación, como usted ha señalado, le da mucha énfasis al tema generación fotovoltaica, pero no permite que un grupo pueda invertir en generación hidroeléctrica cuando pasa de 10 megavatios, sobre todo si no está en el plan maestro de electrificación. El tema ambiental que usted menciona que es importante y esta dirección que tiene la ley para las energías renovables no convencionales, el país está en capacidad de hasta cuánto generar a través de la vía privada, sobre todo de energía solar, eólica y geotérmica. ¿Cuánto puede reemplazar esta producción de energía o esta generación de energía a la hidroeléctrica, a la de gas y a la térmica? Usted puede instalar en poco tiempo una cantidad importante en sistema solar, pero tenga presente que esa energía solamente funciona durante el día. Entonces, yo pensaría que esa energía puede ser instalada en los hogares, o sea, en la parte residencial, también en la parte comercial e industrial. Es decir, sí ayuda, pero para mí no es suficiente. Pensaría yo que en aquellos lugares donde no hay líneas de transmisión, sobre todo en el sector minero y en el sector agricultor, debería darse la oportunidad para que grandes compañías vengan a instalar eh, centrales, paneles solares y puedan vender esa energía por un tiempo X, dígalo ustedes, 5 años, 6 años, 10 años, hasta que nosotros podamos desarrollar las líneas de transmisión. Pero no hay esa solución para ese sector y hablando de megavatios, yo le diría que hay más de 1000 megavatios de demanda que no están incorporadas al sector y no se trata de ese tema y están consumiendo diésel. Son las 8:33, estamos hablando con Iván Rodríguez, ex ministro de Energía. Iván, buenos días. Le saluda Verónica Larrea. Yo quiero preguntarle sobre este proyecto de ley aprobado por la Asamblea. ¿Qué puntos son positivos? Por ejemplo, ¿cómo ve este tema que la ley propone de que se puede delegar a empresas privadas en ciertos casos? ¿Qué puntos positivos usted encuentra a esta ley? La ley tiene, como le decía, algunos puntos interesantes como el tema ambiental, pero no lo enfoca en su totalidad, no lo soluciona en su totalidad. En lo que respecta a la delegación al sector privado, fundamentalmente lo apoya en los paneles solares, en la generación eólica, pero fundamentalmente siendo prácticos en la parte solar. En la parte hidroeléctrica no. Fíjese que en este momento las empresas podían instalar generadores hasta 100 megavatios para autoabastecimiento. Por ejemplo, Grupo Supermaxi tiene varios generadores para autoabastecerse. Claro. Pero en este momento lo que era permitido hasta 100 megavatios se lo ha reducido a 10 megavatios. Es decir, es como que se ha dado un paso atrás en lo que respecta a generación hidroeléctrica. Y en lo que respecta a los paneles solares, pues se permite la instalación de los paneles solares. Me parece que es un buen paso, pero no es la solución del problema. Como le decía anteriormente, no enfoca nada de la gestión, ¿no? Por ejemplo, la agencia, hay ciertos temas para mí muy importantes. La agencia de regulación y la ejecución del plan maestro. Cuando tuvimos los apagones, nos dijeron que no se había cumplido el plan maestro. Pero la ley no habla de un control sobre el plan maestro. Es decir, eso está encargado del ministerio. Pero ¿qué sucede si no lo cumplen?
No hay ningún tipo de control al respecto y podría ser que hay un plan maestro que no se cumpla, ¿no? Y la forma es, si usted está en un escritorio haciendo el plan maestro y no conoce cuál es la realidad del crecimiento del sector industrial, no va a pasar nada. Le pongo un ejemplo. En el 2019 se consideraba que la demanda para una camaronera por hectárea era de 6 8 kilovatios. Actualmente se considera 18 kilovatios. Si usted no tiene ese feedback, si no tiene esa información del sector productivo a quien ejecute el plan maestro, obviamente usted no va a tener un plan maestro actualizado. ¿Cómo es posible que en un plan maestro usted desarrolle un programa de dos centrales de gas natural, una de 400 megavatios y una de 600 megavatios? Pero aquí no hacemos nada por desarrollar el gas natural del Golfo. Entonces, por un lado, usted tiene algo teórico, no tuvo ningún oferente. Y por otro lado, siendo un solo ministerio, no hay una adecuada conversación entre electricidad y hidrocarburos para que se desarrolle ese gas del Golfo. Usted tiene una central Termogas Machala con menos de 200 megavatios cuando su capacidad nominal es más de 400 megavatios y no hay nada al respecto. Entonces, si usted no se preocupa de ejecutar un buen plan maestro, si usted no fortalece Ya. la agencia de regulación, todo va a quedar en papel. Así es. Hablemos de otras cosas que también se incorporan en la ley, como por ejemplo esta condonación de deudas del 100% de los intereses para los clientes que tienen deudas en facturas. Esta una. Y la otra, esta contribución del 1% para las matrículas vehiculares de quienes tengan autos todavía a combustión de gasolina. Es decir, por ahí se nota que se propende o se busca seguir direccionando a la gente para que cambie el vehículo normal, digámoslo, por los vehículos eléctricos. También hay otro, la chatarrización de los buses para que también los municipios y los gobiernos seccionales compren buses eléctricos. Vea, son buenos puntos lo que usted menciona. En relación a la deuda, si Iván Rodríguez no paga el día que tiene que pagar su planilla de luz, a mí me cortan. Es Claro. decir, no tengo chance a pagar intereses porque ni siquiera tengo chance a pagar, o pago o pago. Entonces, me llama la atención que existan deudores que no solamente tengan deuda, sino que tengan interés. Entonces, condonar intereses quiere decir que se ha permitido a alguien que tenga una deuda, ¿no? Hablemos, por ejemplo, de colegios fiscales. Si el Estado no cuenta con recursos y no ha pagado la deuda, no creo que en este momento tenga los recursos para pagar la deuda y les dan 90 días o hasta junio, entiendo. En lo que respecta al municipio es lo mismo a los usuarios finales, no, le estoy explicando, en mi caso, no, yo no tengo esa oportunidad, lo cual quiere decir que si algún usuario final ha tenido una deuda y le van a condonar intereses, quiere decir que ha habido algo de corrupción entre ese usuario final y el jefe y el gerente de comercialización. En lo que respecta a la chatarrización, en otros países, bueno, aquí se ha creado un fondo de eficiencia energética y parte del financiamiento sería a través del pago hasta del 1% del costo de la matrícula en aquellos carros que usan combustible. En otros países, si usted quiere eliminar los carros que consumen combustible, usted da facilidades para que ese carro, para que usted pueda vender su carro que usa combustible y le dé un carro eléctrico a un buen precio, ¿no? Es decir, a uno solamente lo castigan, el que no tiene dinero y tiene un carro de 15, 20 años, ¿no? Tiene además ahora que contribuir al financiamiento del Fondo de Eficiencia Energética. Ese fondo me parece bien, pero creería yo que no deben castigar al usuario que ni siquiera tiene oportunidad para cambiar su carro. En lo que respecta al uso del transporte público hasta el año 30, digo, como criterio puede ser bueno, pero tiene que ir de la mano con la solución de los problemas eléctricos. Si usted no tiene ni siquiera energía para el uso común, si es que no da las facilidades para instalar centrales hidroeléctricas, si no cuenta con los recursos, si todo tiene que ser vía licitación y si usted encuentra problemas con los funcionarios públicos, porque realmente es difícil meterse en los procesos públicos de selección. Yo le pongo un caso. Si yo soy una empresa privada y quiero desarrollar un proyecto hidroeléctrico de 80 megavatios que no esté en el plan maestro, no lo puedo hacer. Tengo que ir
tengo que hacer la gestión, la ingeniería, me gasto algunos cientos de miles de dólares y una vez que estoy listo y lo propongo al gobierno, tengo que ir a un proceso público de selección, en la que supuestamente tengo ventaja, pero en la realidad toda mi información va a ser conocida por mi competencia. Ujú. Entonces yo, si no tengo la certeza de que el procedimiento va a ser idóneo, transparente, yo sencillamente no hago ninguna intención de desarrollar proyectos hidroeléctricos. Entonces lo veo un poco difícil de que se lleve a cabo. Eh, Quiero hacerle una pregunta final, ingeniero, que tiene que ver con con la situación actual de los apagones. El presidente Noboa dijo en una entrevista que espera que la próxima semana tener un anuncio muy positivo sobre el tema eléctrico, que sería que ya no van a volver los apagones, ahora están suspendidos, pero estamos sin apagones porque las condiciones de los embalses han mejorado o porque también se hizo algo con el tema de buscar nueva energía como se estaba haciendo a finales del año pasado y a finales del gobierno pasado. Fundamentalmente porque la hidrología ha mejorado. Tenemos más agua para las centrales hidroeléctricas. No creo que hayan tenido tiempo suficiente para realizar nada en especial. Esta ley no soluciona necesariamente los problemas de los apagones que podrían haber si hay un estiaje severo en el transcurso de este año. Considero que debería hacerse un esfuerzo con la solución de las plantas térmicas, la reparación de las, digamos, el reemplazo de las plantas térmicas. Debe hacerse un esfuerzo por solucionar los problemas de Toache Pilatón que nos darían 200 megavatios, que ayudaría muchísimo, ¿no? Y sobre todo el gas del Golfo, ¿no? Yo creo que debe darse mucha importancia al desarrollo del gas, porque no solamente que usted tendría Termogás funcionando a plena carga, sino que también tiene la posibilidad de tener otras generaciones, como las que indican el plan maestro de 400, o sea, 1000 megavatios más, si tuviera el gas natural. Entonces, ese enfoque no lo veo y me parece que el gobierno debería interesarse un poco más por el tema gas natural. Bien, le quiero agradecer por habernos acompañado. Es Iván Rodríguez, ex ministro de Energía. Gracias y tenga buen día. Muchas gracias.